Boombox. Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, en fin. En estos meses ha habido una gran polémica a propósito de la versión audiovisual, televisiva, cinematográfica, diría yo, de 100 años de soledad, que se está transmitiendo por Netflix en el formato de una serie de la cual ya vimos los primeros 8 capítulos, parece que van a ser 16. Y como era de esperarse, pues todo el mundo salió a decir algo. Para la muestra, un botón. No deja de ser muy curioso que ese halo polémico acompañó siempre a García Márquez, el autor de 100 años de soledad, desde que con esa novela, con ese libro, conquistó muy temprano en la vida, a los 40 años, la fama y la gloria literarias. García Márquez se negó toda la vida a ceder los derechos audiovisuales de su obra mayor, porque como era tan supersticioso, le tenía terror, le tenía pavor a la posibilidad de que el cine, que era un mundo al que él también había pertenecido porque quiso hacer guiones y era un cinéfilo de todas las horas, él le tenía terror a que el cine le robara el alma a su texto, que en esa disputa entre las imágenes y la poesía en la literatura, pues terminaran imponiéndose las primeras, porque además, decía García Márquez, buena parte del éxito de 100 años de soledad, que fue instantáneo, que fue arrollador, que fue conmovedor, desde que el libro se publica en Buenos Aires en el invierno, allá en el invierno austral de 1967, decía García Márquez que buena parte de las razones de ese éxito, que a él le pareció inconcebible e inesperado, casi un suceso mágico que prolongaba los hilos con que el libro está tejido, a García Márquez le pareció siempre que una de las razones de la gloria literaria de 100 años de soledad estaba en el hecho de que todo el mundo se identificaba casi con argumentos familiares, con un vínculo muy profundo y muy personal con los personajes del libro, como si cada quien, que es lo que suele pasar siempre que leemos novelas, pues como si cada quien fuera urdiendo una imagen ideal de esos personajes que solo existen allí en palabras, en la literatura, a pesar de que estén descritos, narrados con precisión y contundencia, pues siempre al final se nos escapa de las manos la imagen definitiva de esos personajes con los que nos encontramos en las novelas. De suerte que para García Márquez era un peligro que él nunca quiso correr, que el actor de uno de los personajes de su novela terminara cooptando para siempre el alma de esos mismos personajes en la memoria y el afecto de los lectores. Millones desde 1967, en junio, cuando se publica 100 años de soledad. Yo debo confesar que le tenía terror también a esta adaptación por varias razones, pero la principal porque me parecía, y me sigue pareciendo, que es una proeza imposible
trasvasar ese prodigio, ese milagro que solo ocurre en la literatura al lenguaje presuroso de la televisión. Yo pensé que los realizadores no iban a ser capaces. Le tenía también pues mucho recelo al guión, a la escogencia de los actores, a lo que se llama el casting, aunque también debo confesar que por lo menos en mi caso la experiencia fue más bien afortunada, y aunque al principio me iba a resistir a ver la serie por pura lealtad a la literatura, pues sucumbí muy rápido y me la devoré, y el resultado, a mi juicio, no es perverso, no es malo. De hecho, en la mayoría de los casos me parece bastante bueno, porque también esta versión audiovisual de 100 años de soledad logra que la serie sea un homenaje a un género mayor de nuestra cultura y de la cultura popular, que son las telenovelas. Yo decía antes de ver la serie, ¿qué sentido tiene hacer 100 años de soledad en televisión o en cine si ya tenemos Caballo Viejo, si ya tenemos Saint-Tropez, si ya tenemos, mejorando lo presente, una telenovela como Calamar? Pues me parecía un poco redundante. Ahora, la polémica en torno a esa serie de 100 años de soledad pues no tiene fin, y cada quien podrá decir lo que quiera, porque de eso se trata. En una novela inglesa maravillosa del siglo XVIII, una obra maestra también, un clásico de la literatura que se llama Tristram Shandy, aparece muy temprano una frase que yo creo que debería ser la consigna de muchas de las discusiones que tenemos a diario en el mundo, como para superarlas de forma un poco más amable y grata. Ahí en Tristram Shandy dice el narrador: sobre los gustos no se pelea. Entre otras, usa una expresión latina, la construye en latín y dice: de gustibus non est disputandum. La verdad es que los debates y las polémicas en torno a los gustos y a las pasiones pues son las mejores, y es inevitable que estemos trenzados en este acalorado encuentro de percepciones sobre si nos gustó o no nos gustó la serie de 100 años de soledad, si había que hacerla o no. Ya digo, el propio García Márquez se negó siempre a hacer una versión audiovisual de su libro, que además pues está acompañado hasta hoy por todas las polémicas que rodearon siempre cada uno de sus movimientos, cuando él ya era una gloria universal, cuando iba a hacer la novela sobre Simón Bolívar. También las discusiones póstumas que hay sobre los libros o la pieza que salió ya póstumamente, esta que se llama En agosto nos vemos, y pues de eso también se trata, en eso también consiste el arte, el entretenimiento. Yo creo que una serie no es sino un vehículo para el entretenimiento, en primer lugar, y después, si eso tiene una dimensión artística y estética, maravilloso. Pero para mí, como consumidor de series, lo fundamental de verdad es el entretenimiento, y a mí la serie me entretuvo. Pero también creo que en muchos casos la serie puede servir como un poderosísimo detonante para que muchos lectores vuelvan al libro y reconozcan en él muchos de los rasgos que están presentes en la serie, para que muchos lectores que no lo eran pues descubran ese milagro, esa maravilla. Una de las razones por las cuales a mí me parece que es imposible trasvasar 100 años de soledad al lenguaje televisivo y cinematográfico es porque al final
nosotros asistimos a una novela en la que en efecto ocurre de todo. Esa es una de las características deslumbrantes de ese libro. Pero si uno fuera a resumir, a sintetizar qué es lo que está ocurriendo en 100 años de soledad, más allá de ese tupido y enrevesado árbol genealógico de los Buendía, con todos esos vínculos truculentos, pues no puede evocar mucho las acciones de un libro que está construido con el milagro del lenguaje. En otras palabras, la gran acción a la que asistimos cuando estamos leyendo, deslumbrados y maravillados, 100 años de soledad, es ese prodigio de la lengua embrujada en la que va ocurriendo ese libro que es, como lo han dicho muchos, una especie de reflejo y espejo, por no decir que metáfora, de la historia de la humanidad toda y su destino contrariado. Y sin embargo, muchos lectores de 100 años de soledad pues volverán al libro gracias a la serie, y otros que no habían leído la novela quizás sientan una gran curiosidad y se encuentren con esa maravilla sin igual. Ya hablando del libro en sí mismo, pues 100 años de soledad es la consumación épica del gran proyecto literario y narrativo de García Márquez cuando asume su destino como escritor tras abandonar la carrera de Derecho en Bogotá, por cuenta, entre otras cosas, del estallido apocalíptico del Bogotazo. Él era estudiante de la Universidad Nacional y el 9 de abril de 1948 lo sorprende en el centro de Bogotá, en una pensión de mala muerte, y él decide regresar a su tierra, a la costa Caribe, aquí en Colombia. Y claro, él ya había empezado a escribir, era un lector insomne, y leyendo a Kafka, leyendo La Metamorfosis de Kafka, se dio cuenta de que eso era posible y eso era probable, y se lanzó de lleno a cultivar un estilo, una voz que desde muy temprano llamaron la atención de grandes críticos literarios en Colombia, como Eduardo Salamea Borda, como Hernando Telles. Había una percepción muy temprana de que García Márquez era la gran promesa de la literatura colombiana y que lo que él estaba haciendo pues no se parecía a nada. Pero lo primero que hace García Márquez está teñido, claro, por sus influencias de esas lecturas de Kafka, de los autores anglosajones, y cuando él vuelve a su tierra empieza a exorcizar, empieza a exhumar todos esos fantasmas en los que encuentra un material literario que ya no es el artificio de sus lecturas, sino algo profundo y vívido que tiene que ver con su infancia, que tiene que ver con su familia, mientras él está escribiendo un poco al margen de su labor periodística, ya fuera en el Universal en Cartagena y luego en el Heraldo en Barranquilla. Él sabía que su verdadera vocación y que su destino estaba en la literatura, y quiere hacer un primer intento de novela que se llamaba La Casa, que era eso, un ajuste de cuentas con todos los fantasmas de la casa en la que él había crecido con sus abuelos maternos, Nicolás Márquez y Tranquilina Iguarán. Luego eso fue desembocando en ese universo que es Macondo. Ahí está pues la historia que él mismo cuenta de cómo se encuentra con ese nombre en un viejo cartel oxidado, en una finca en la zona bananera en la costa, aunque también el Macondo es ese árbol que Humboldt descubre
en su viaje por la costa Caribe a principios del siglo XIX y lo va a bautizar así también en homenaje al ministro español que le había permitido venir al viaje en las Indias. El Macondo es también como un símbolo, el nombre de Macondo más bien es como un símbolo de todo lo que encierra para bien y para mal nuestra cultura, y Macondo es el nombre mítico y legendario de ese pueblo, de ese universo en el que García Márquez empieza a destilar unas historias que tienen que ver, repito, con su infancia, que tienen que ver con los fantasmas y las historias de su familia y de su tierra, y eso va apareciendo en unos cuentos, aparece en la primera novela de García Márquez, que es La hojarasca. Luego está también en esa obra maestra que él va a escribir cuando estaba en París, a donde fue como corresponsal del periódico El Espectador. El periódico El Espectador fue cerrado por la dictadura de Rojas Pinilla y García Márquez se queda esperando para siempre esa carta que tenía el cheque de su liquidación en El Espectador. Un poco como esos personajes de su niñez, para empezar su abuelo, que estaban siempre a la expectativa de la jubilación, de la pensión como veteranos de la guerra. Y luego pues está La mala hora, que también es una novela en la que comparece el universo de Macondo, insisto, en algunos cuentos muy concretos de eso que se llama Los funerales de la mamá grande, hasta que al final todo desemboca en 100 años de soledad. Esa es la consumación épica de ese universo que García Márquez tenía entre pecho y espalda y que lo va a exorcizar de manera definitiva entre 1965 y principios de 1967, ya cuando vive en México. Es ahí donde va a escribir ese libro que le dio la fama, la gloria, la riqueza en el mundo entero. Un libro que se empieza a vender, se va a traducir, y lo más importante de ese libro es que tiene, como dijo uno de sus mejores lectores y críticos, el gran Ernesto Folkening. Don Ernesto Folkening, un colombiano que se merece todos los homenajes. Un colombiano nacido en Amberes a principios del siglo XX, que era alemán y que huyó de las garras de los nazis en 1934 para asentarse en Colombia y ser uno de los mejores colombianos de todos los tiempos, pero además un lector sin par, un sabio y un erudito como pocos, que fue de los primeros en señalar de manera profética y clarividente todo lo que encerraba la obra de García Márquez desde sus primeras salidas, en los cuentos, en La hojarasca, en esa obra maestra que es El coronel no tiene quien le escriba, incluso en La mala hora, que Folkening consideraba una novela fallida, y luego cuando sale 100 años de soledad, Folkening dice: 100 años de soledad tiene dos tiempos que son muy parecidos, el tiempo bíblico y el tiempo mítico, porque en últimas es la historia de esta estirpe que abandona el paraíso, como la humanidad, y que tiene que ir a construir su mundo por fuera de sus raíces, que es un poco esa travesía épica y fundacional de cuando José Arcadio Buendía con Úrsula deciden abandonar el lugar de sus mayores para ir a fundar, con una procesión de desarraigados como ellos, el pueblo de Macondo. Ahora, tienen también el estigma bíblico de la endogamia, de la forma en que se van encontrando por los caminos incestuosos del amor esas dos sangres que están condenadas a lo que el propio García Márquez
decía que era la clave de 100 años de soledad: la imposibilidad del amor. En últimas, están marginados, están aislados en ese pueblo que es como el mundo entero que contiene a la humanidad, y allí van a expiar y van a cumplir ese destino de las estirpes condenadas a 100 años de soledad, que también tiene mucho que ver con la dureza del corazón, como le dice uno de los grandes compañeros de armas y mejores amigos del coronel Aureliano Buendía. Te estás pudriendo por dentro, le dice Gerineldo Márquez. Esa es un poco la historia de estos personajes de la familia Buendía, que habían sido revelados en la prehistoria de 100 años de soledad, que está en los cuentos, que está en la hojarasca, que está en El coronel no tiene quien le escriba, que es uno de los veteranos del ejército del coronel Aureliano Buendía, en el cual también peleó el duque de Marlborough, nada menos y nada más que John Churchill, el tatarabuelo de Winston Churchill, el famoso Mambrú de la canción. Mambrú se fue a la guerra, qué dolor, qué pena. Esa fue una canción que los franceses se inventaron para burlarse del más grande guerrero y estadista de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII en Inglaterra. Alguna vez de niño García Márquez oyó cantar esa canción a su abuela y le preguntó que quién era Mambrú, y ella le dijo que era un compañero de armas del general Uribe Uribe, que era el general liberal colombiano con el cual había peleado su esposo, el abuelo de García Márquez, Nicolás Márquez. Y entonces García Márquez pone a Marlborough, a Mambrú, en muchos de sus textos como compañero de armas del coronel Aureliano Buendía, porque en el tiempo mítico de la literatura, pues la cronología no importa tanto, y no importa que no nos cuadren las cuentas entre el asedio de Francis Drake en La Guajira y el momento fundacional de Macondo, cuando los descendientes de los que vieron aterrados ese asedio pues van a huir de ese lugar, y ya sabemos que es por una razón muy concreta, y es que uno de los mejores amigos de José Arcadio Buendía lo está increpando siempre porque pues no ha procreado a su descendencia, y es básicamente por el temor de Úrsula ante la maldición del incesto, hasta que después de una riña de gallos José Arcadio termina matando a este amigo y se da cuenta de que para abandonar la presencia de ese fantasma triste y siniestro, pues tiene que irse a fundar Macondo, un poco como decía el propio abuelo de García Márquez, que había fundado Aracataca. Lo cierto es que la fundación de Aracataca es anterior, pero hubo como un resurgimiento del pueblo después de las dos últimas guerras políticas y partidistas del siglo XIX colombiano, que es también el otro tiempo del que nos habla esta novela. Si tenemos el tiempo mítico, el tiempo bíblico, que va del Génesis al Apocalipsis, que va de la creación del mundo y de la fundación de la tierra después de la expulsión del paraíso, hasta sus días finales, hay otro escenario allí, hay otra presencia que es el tiempo histórico. Hablaba ahora de Francis Drake, al que los españoles de su tiempo en los documentos que hablaban de semejante navegante, que para los ingleses pues es una gloria nacional, y para el resto del mundo, pero sobre todo para el mundo hispánico, era un pirata feroz e inclemente. En esos documentos a Francis Drake le decían Paquito Dragón, que era la forma en que los españoles terminaban dándoles nombres y motes a sus enemigos más feroces e implacables en el mar, en ese enfrentamiento entre el
el Imperio Español y el Imperio Inglés. El tiempo histórico de 100 años de soledad es fundamental porque es uno de los elementos esenciales de la novela y de la suerte y el destino de sus personajes, y ya está presente ese tiempo histórico también en las demás salidas de la saga, en los otros libros del universo de Macondo, que se va a consumar y a liquidar con 100 años de soledad. García Márquez abandonará después de esa novela Macondo y tratará de buscar otro territorio u otros territorios en los que pueda seguir explicando su talento y su gracia sin igual y esa especie de iluminación que era su prosa transparente y poética. Pero cuando pensamos en el universo de Macondo y cuando pensamos en 100 años de soledad, tenemos esa dimensión mítica, esa dimensión bíblica, la dimensión literaria obvia del milagro de estar asistiendo a ese estilo que nos seduce y que nos va como adormeciendo en el mejor sentido de la palabra, porque toda la lectura se vuelve como una vigilia. Pero luego está el tiempo de la historia. ¿Cuál es ese tiempo histórico de la saga de Macondo? ¿Cuál es la historia que cuenta este universo narrativo de García Márquez? Ahí cabe siempre la discusión de si 100 años de soledad y sus satélites, los otros libros del universo de Macondo, pueden leerse en clave histórica como si fuera una novela histórica. Me parece que la discusión pues no tiene tanto sentido porque, claro, siempre caemos en ese debate sobre si vale la pena o no leer novela histórica. Hay muchos que dicen que la novela histórica es una especie de mal sucedáneo de la historia y tienen la prevención frente a quienes se asoman a la lectura de la novela histórica para informarse y para reemplazar el trabajo de los historiadores. Yo creo que es un falso dilema y pueden convivir en las manos de los lectores ambas cosas teniendo clarísimos sus límites. Lo que pasa es que la novela a veces ahonda en elementos de la condición humana y del pasado desde la belleza, desde la sensibilidad, desde la poesía, que pueden revelarnos estos atributos, aspectos de ese pasado que a veces se les escapan a los historiadores. Pensemos en novelas históricas descomunales no más en el siglo XX, como Yo Claudio de Robert Graves o como Las Memorias de Adriano de Marguerite Yourcenar, que se ocupan de la antigüedad romana y lo hacen con tanta lucidez, con tanta erudición, con tanta belleza, que no es que esos textos reemplacen la obra de los historiadores, pero sí pueden llegar a prolongarla y a enriquecerla si uno no se atormenta con el falso dilema de la novela histórica y la historia. Pero, ¿qué nos cuenta de la historia colombiana? Y no solo de la historia de la humanidad, de la cual es una metáfora y un espejo 100 años de soledad, porque hay allí un contexto histórico pues muy concreto, que está enunciado de alguna manera en la hojarasca, en la mala hora, en el coronel no tiene quien le escriba, y que ya aparece de forma mucho más clara y definida en 100 años de soledad. Lo que uno puede decir es que esas novelas, esa gran construcción literaria, nos habla de la Colombia del siglo XIX con sus guerras incesantes, con una serie de levantamientos políticos y una especie de tradición y maldición que es la de la guerra civil. Y esto también ha dado pues para muchas discusiones de todo tipo, porque parecería haber el lugar común de que los colombianos, como los Buendía,
estamos condenados a vivir 100 años de soledad, que ya son 2 siglos de una guerra sin fin, de una guerra que no terminará jamás. Hay muchos pensadores, sociólogos, historiadores que viven pues muy atormentados por esa especie de verdad revelada y no comprobada y lugar común que se impuso en la novela, que se impuso en el periodismo, ese prejuicio sobre la, digámoslo entre comillas, condición violenta de los colombianos. E incluso hay historiadores que han hecho una medición cuantitativa para demostrar, por ejemplo, que el siglo XIX de nuestra historia, que muchos consideran es como el modelo y el arquetipo de esa maldición de nuestras guerras y de nuestra violencia, pues resulta que hay muchos historiadores que han querido demostrar, haciendo cuentas con la calculadora en la mano, que hubo más tiempos de paz que tiempos de guerra. Yo creo que ese debate se resuelve también si nos sobreponemos a la idea concreta de la guerra y la guerra civil y los levantamientos militares y el enfrentamiento entre los bandos enloquecidos y besánicos del conservatismo y el liberalismo, si nos sobreponemos a eso y pensamos más bien en la tradición del sectarismo y entendemos cómo toda la historia del siglo XIX colombiano y en general del siglo XIX latinoamericano después de las guerras de independencia, pues va a estar marcado por un enfrentamiento cada vez más radical y sectario entre 2 visiones fundamentales de la historia, de la sociedad, del pasado, del presente, del futuro, y en muchos casos ese enfrentamiento de partido, lo que Aníbal Galindo llamaba la religión de partido, Aníbal Galindo, un escritor tolimense del siglo XIX colombiano, pues desembocaba en la guerra civil, porque de alguna manera las guerras de independencia fueron asumidas como guerras justas, como una guerra ideal que se luchaba, que se peleaba en nombre de valores supremos como la libertad, el patriotismo. Pensemos que en un momento dado a Bolívar le toca firmar un decreto, el famoso decreto de la guerra a muerte, diciendo que los que estuvieran de su lado pues podían contar con la vida y quienes estuvieran en contra de su causa contarían con la muerte aunque fueran inocentes, porque en 1812, en 1813, la verdad es que la independencia en muchos sectores de la sociedad no era una causa viable, ni apetecible, ni popular, y entonces la guerra se impuso casi como una especie de obligación moral a la fuerza que termina imponiendo también esa noción que heredaron los veteranos de las guerras de independencia que van a construir la república a lo largo del siglo XIX, esa idea de que la guerra de independencia era una guerra justa y que al final toda guerra que uno peleara en nombre de sus principios políticos e ideológicos y morales, pues era una guerra legítima en nombre de valores que la justificaban, y por eso sí vemos cómo hay una evolución en el siglo XIX colombiano, política, institucional, constitucional, en esa especie de ritmo circular. En un momento dado, Úrsula Iguarán dice en 100 años de soledad que los años ya no vienen como antes y que parecería como si el tiempo estuviera dando vueltas en círculo, que es obviamente una redundancia. Pues esa noción de ese tiempo que va ocurriendo en Macondo parece un poco como ocurre el tiempo también en las guerras civiles del siglo XIX latinoamericano y Colombia, decía Vargas Llosa en un libro magnífico que escribió sobre García Márquez, pues era el caso
ejemplar. Era el caso en el que más se había cumplido esa condición voraz de las guerras de partido para definir y construir la república, que la fueron devorando y que la fueron pervirtiendo. En el siglo XIX colombiano eran sobre todo dos las grandes cuestiones de ese enfrentamiento entre el talante conservador y el talante liberal. Por un lado, la cuestión territorial, el debate entre el federalismo y el centralismo, y por otro lado, la cuestión religiosa. Los límites entre el poder del Estado y el poder de la Iglesia Católica, que era enorme. Después vendrían otras cuestiones para redefinir las identidades políticas en América y en Colombia, pero en el siglo XIX lo vamos viendo en nuestras guerras, en nuestras constituciones, y en la segunda mitad del siglo XIX, que es donde ya empezamos a ver esa compaginación entre el tiempo de Macondo y el tiempo de la historia colombiana, que aparece y se revela y se explica allí. En la segunda mitad del siglo XIX, pues ocurren muchas cosas. La liberación de los esclavos, la manumisión de los esclavos en el gobierno de José Hilario López, el golpe de Estado en 1854 contra Melo, o más bien el golpe de Estado contra Obando, el presidente legítimo por parte de Melo, para que el presidente se pusiera por encima de las instituciones y cumpliera las promesas del liberalismo. Obando no se presta para eso y Melo termina dando un golpe de Estado sobre su propia idea, y luego va a haber un contragolpe para evitar que se imponga el proyecto de Melo, asociado pues con los militares y con los artesanos, y una sucesión de guerras que van a desembocar en la Constitución Federal de 1863, después de esa larga guerra entre el 59, el 60, el 61, con la figura allí emblemática de un viejo veterano de la independencia como Mosquera, que además ya había hecho las paces con su viejo enemigo y pariente también en una relación como macondiana, que era Obando. Y al final pues se establece el federalismo con los principios del Partido Radical, del Partido Liberal, con un Estado que aspira a ser laico de verdad, a separar de manera absoluta la potestad civil del gobierno y del Estado frente a la injerencia de la Iglesia. En el modelo federal que se constituye en 1863 en Río Negro, pues hay distintos estados soberanos, algunos de los cuales tienen un arraigo muy conservador y muy católico, como por ejemplo Antioquia, como por ejemplo el Tolima, y entonces ahí habrá un foco de levantamientos contra el gobierno federal, contra el gobierno liberal, contra el gobierno radical. Hubo una guerra, un conato de guerra en 1875, luego hubo una guerra en 1876, instigada por la Iglesia y por el catolicismo que nace en Antioquia, pero además también el liberalismo ya se había partido en dos. Había una especie de adhesión dogmática a los principios del federalismo, del radicalismo en los gobiernos, y había también muchos liberales que se estaban dando cuenta de que ese extremismo estaba resultando perjudicial y se lanzaron a una especie de disidencia independiente con la que los conservadores querían contar para tratar de poner en jaque al gobierno federal. Eso no pasó en la década de los 70, pero sí va a pasar en la década de los 80, cuando sobre todo un gran personaje de esa historia, que es Rafael Núñez, que era pues un pragmático, que había viajado, que era un escritor con lecturas de sociología, de historia, un poeta que dicen muchos era un pésimo poeta, y yo siempre digo, bueno, pues basta leer
la letra del himno nacional para comprobar qué tan buen o mal poeta era Rafael Núñez. La verdad es que pues bastante malo, pero en los otros ámbitos en los que se desempeña va a ser realmente un personaje muy agudo, muy talentoso, y Núñez pues va abandonando muy temprano como ese dogmatismo del radicalismo y se va a encontrar con algunas figuras del conservatismo que también se están saliendo de la horma oficial de su partido. Por eso se va a construir una especie de movimiento nacional entre disidentes liberales y disidentes conservadores. El primer movimiento pues comandado por Núñez, el otro por Miguel Antonio Caro, que era un talento literario y político y jurídico también excepcional, y eso es lo que termina produciendo, engendrando la regeneración, que es el desmonte del gobierno y del modelo y del sueño radicales, liberales, federalistas de la Constitución de Río Negro de 1863. Hay una guerra en 1885, esa guerra la gana la regeneración, la gana el movimiento nacional, se impone un nuevo orden social que se va a consagrar en la Constitución de 1886, frente a la cual muchos liberales pues se van a sentir defraudados con toda la razón, insatisfechos, ultrajados, envilecidos, porque era la clausura de sus principios, de sus ideales, y entonces viene la idea de un levantamiento liberal otra vez contra ese nuevo orden social que se va inclinando hacia unos principios mucho más conservadores, si por eso se entiende la reivindicación del centralismo, de la unidad nacional y del territorio, lo uno por lo otro, y también la reivindicación del catolicismo como uno de los principios fundantes de la nación colombiana. Eso, por supuesto, no lo aceptaban los liberales radicales, los masones, los escépticos, que habían tenido su momento de gloria, sobre todo con la Constitución de 1863, y también hay una nueva generación del liberalismo que llega a la conclusión de que no puede enfrentarse al nuevo orden social de la regeneración si no es por la vía de las armas. Otra vez la idea de la guerra como una guerra justa y legítima en torno a los principios de un movimiento, de un partido. Ahí hay un personaje como Rafael Uribe Uribe, que desde muy joven se había iniciado en esa mística belicista del liberalismo enfrentado contra el conservatismo, y en la otra orilla pues pasaba lo mismo. Viene un levantamiento en 1895 que dura muy poco, de los liberales contra los conservadores, hasta que se da la guerra de los 1000 días, la llamada guerra de los 1000 días, que es el epílogo del siglo XIX y es el bautismo de fuego, el tiro de salida del siglo XX colombiano. Una guerra que va a durar 3 años, 1200 días más o menos, y que tiene pues un saldo terrible en cuanto a los muertos, la destrucción, la desolación, sin que haya tampoco un soporte estadístico tan claro, pero siempre hemos asumido de manera un poco mítica esas cifras que se fueron imponiendo de 100.000 muertos. Fue sin lugar a dudas una guerra atroz que tiene unos focos geográficos muy concretos en Santander, en la propia costa caribe colombiana, en Boyacá, en Cundinamarca, y al principio parece como si el liberalismo tuviera todas las de ganar, pero muy pronto es evidente que el ejército oficial, el ejército del gobierno, que también va a estar partido, porque Caro se había quedado con el poder y estaba convencido de que él iba a manipular los hilos mientras estuviera vivo, y resulta que
Caro pues abandona el cargo entre 1894, 95 y 96, porque además había una puerta giratoria. Él no puede ser candidato presidencial y entonces lo va a reemplazar un personaje que es Manuel Antonio San Clemente, que ya era viejísimo, que estaba pues completamente ajado y decadente, que llega ya en una condición fantasmagórica al ejercicio del poder. No pudo ni siquiera llegar a Bogotá, pasaba sus días entre Villeta y Anapoima, y a San Clemente le da un golpe de mano su vicepresidente, que es Marroquín, y Marroquín pues venía también de la entraña de ese juego del conservatismo que estaba partido entre los que aceptaron el pacto con Núñez, que se llamaban los nacionalistas, y los llamados conservadores históricos, que de alguna manera reivindicaban la pureza de la doctrina y no querían tener mucho que ver con esos liberales estridentes. Ese, en resumen, muy grueso y machetero, es el contexto del que nos habla García Márquez en sus libros de esa saga macondiana que desemboca de manera épica en 100 años de soledad. Ahí asistimos un poco a la sombra de las guerras civiles, podríamos decir que desde las guerras de independencia, porque los ancestros de José Arcadio y de Úrsula pues están buscando dónde fundar asentamientos a instancias de esa guerra o de esas guerras en las que se está construyendo la República. Y hay algunos datos que no son muy coincidentes a lo largo de los libros sobre las fechas fundacionales de Macondo, entre la guerra del 85 y grandes momentos que ocurren allí, sobre todo, claro, en 100 años de soledad, la guerra de los 1000 días, y cómo Macondo es un pueblo liberal fundado por liberales, pero van a llegar los conservadores a imponer a sangre y fuego el orden ante el cual se va a levantar el coronel Aureliano Buendía, sus famosos 32 levantamientos, esas insubordinaciones quiméricas y enloquecidas que no conducen sino al endurecimiento del alma de ese personaje y de toda su estirpe, que está condenada a la soledad, que es básicamente, y eso lo decía García Márquez, la imposibilidad del amor, que es también la explicación última de la guerra como el destino de la humanidad. Una maldición que es también la expiación de su condición de exiliado del paraíso. El ser humano como un desterrado del paraíso, y la tierra es el exilio. Y ahí está pues la sombra de la guerra, que hace que esos 100 años de soledad no sean sino el resumen de la totalidad de la historia. Una historia que es mítica, que es bíblica, pero que en el libro está compaginada con ese momento concreto de la vida colombiana, que son las décadas finales del siglo XIX, el triunfo del conservatismo para construir una hegemonía, el levantamiento utópico y quimérico del liberalismo hasta la guerra de los 1000 días, y luego las primeras décadas del siglo XX, en las que ha habido una serie de crisis económicas en torno a los productos que exportaba Colombia, como por ejemplo el café, la quina, el algodón, y la irrupción en la costa de esa economía en torno al auge del banano y la presencia allí de una compañía extranjera americana, la United Fruit Company, que también va a protagonizar ese episodio que está transmutado en términos literarios en 100 años de soledad, que es la masacre, la matanza de las bananeras. Ya cuando la hojarasca
los nuevos han llegado a ese mundo jerárquico y poético que es Macondo. Todo eso aparece en el libro, aparece en la serie y quería hacerles pues este homenaje de lector agradecido en esto que es Calamares en su tinta. Hasta la próxima salida, un abrazo a todos.